Bienvenidos a mi oficina. Es pequeña y está abarrotada. No tiene ventanas. Cuando se apagan las luces puede llegar a estar bastante oscura. Sin embargo, las condiciones aquí no son nada comparadas con lo que Joseph Smith y sus amigos soportaron durante su estancia en la cárcel de Liberty, Missouri. Es uno de los lugares más sagrados de la tierra para los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 5 fríos meses de invierno, José Smith y sus amigos más cercanos estuvieron confinados entre gruesos muros. Esos fueron algunos de los momentos más difíciles en la vida del profeta José Smith. En esas duras circunstancias, José recibió revelaciones clave y conmovedoras que hoy están en doctrina y convenios. Un historiador llamó la cárcel de Liberty prisión templo, por las revelaciones recibidas por José Smith durante su confinamiento en sus muros. Pero, ¿qué sucedió exactamente allí? ¿Qué condiciones había en Liberty? ¿Cómo demostró la cárcel que Dios nos ayuda en momentos difíciles? Acompáñenme al equipo de video de Scripture Central para visitar estos lugares y tratar de reconstruir la prisión en un modelo 3D que nos permita visualizar mejor estas profundas lecciones. Mi nombre es Casey Griffiths y me encanta la historia de la iglesia. Acompáñeme mientras viajamos y exploramos la historia de la iglesia. Esto es Restoration Revealed. Hoy, Liberty es un animado suburbio en Kansas City. Tras llegar a Kansas City, visito la cárcel de Liberty y encuentro al presidente y la hermana Esplin. Bienvenidos a la histórica cárcel de Liberty. Gracias por su visita. Agradecemos su interés. Construido en la década de 1960, la cúpula del centro de visitantes del sitio histórico de la cárcel de Liberty alberga una recreación de la cárcel con materiales originales. Y esta es la reconstrucción de la cárcel. La única entrada a la cárcel es esa puerta que vemos al otro lado. En realidad, es una puerta doble. Al dar la vuelta al otro lado, verán que hay 2 puertas. Bueno, la única entrada al calabozo es esa trampilla en medio de las dependencias del carcelero que bajaba a la zona del calabozo de la cárcel. Así que la única luz que entraba en la cárcel era a través de estas ventanas de aquí. Exacto. En los lados norte y sur hay 2 en el nivel del carcelero y 2 en el nivel de la mazmorra. Y debido a su ubicación, muy poca luz directa podía atravesarlas. Pero si solo hay rejas, los fríos vientos del invierno podrían entrar sin obstáculos. Incluso hay rocas en el techo, Así es, por lo que no pueden salir por ahí. Así es. Si alguien intentara escaparse por allí, oirían el ruido de las rocas al caer, y como dices, incluso pusieron esas rocas rotas en el techo, así que si intentaran salir por ahí, también se derrumbarían. El presidente Esplin nos permitió a mis amigos y a mí entrar en la recreación real. Nos sentimos privilegiados por esta oportunidad, y no puedo evitar pensar en lo pequeña que sería la cárcel para José Smith y sus compañeros. 6 hombres aquí, 6 hombres allí, durante 5. Había 6 hombres al principio y 5 cuando fueron liberados. Oh, wow. Entro en la prisión y veo las duras condiciones en las que vivieron estos hombres. En este calabozo subterráneo habrían dormido sobre heno y mantas, expuestos al frío y quién sabe a qué más. No había mucho espacio ni mucha luz, me imagino. Por ambos lados. Así es. Estaban en el lado norte y en el lado sur, por lo que entraba muy poca luz directa en la cárcel. No puedo imaginar estar en un espacio tan pequeño con tanta gente durante tanto tiempo. Subimos al piso principal y entramos en la sala donde habrían pasado las horas del día. Durante 5 meses en invierno, los santos eran perseguidos fuera de los muros, soportando condiciones de vida precarias. Pero el guardia dijo que, de vez en cuando, tenía que sacarlos de la cárcel y dejarlos pasear, porque los ojos les empezaban a doler mucho, porque dentro de la cárcel estaba muy oscuro y nunca podían ver. Quiero decir, se puede ver cómo, incluso a plena luz del día, si solo entra luz por ese lado y por este otro. Pero aquí es donde Hiram conoce a su hijo, Joseph F., futuro presidente de la iglesia, por primera vez. Sí, los traen aquí y Emma pasa 1 o 2 noches en la cárcel, según tengo entendido. Ver la recreación de la cárcel de Liberty en el centro de visitantes fue una experiencia abrumadora. Gracias al presidente Esplin pudimos construir un modelo 3D y visualizar la terrible experiencia de José de manera más clara.
Pero para comprender mejor las dimensiones y la experiencia de los presos en la cárcel, regresé a Provo, Utah, y me reuní con Alex Baugh, profesor de historia de la iglesia en la Universidad Brigham Young. El hermano Baugh ha investigado por años las condiciones en la cárcel de Liberty. Hola, Alex. Hola, Casey. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Me alegro de verte. Hemos venido aquí para hablar un poco sobre la cárcel de Liberty. Gracias por invitarme. Sí. Como sabes, es un tema que me gusta mucho tratar. Sí. Bueno, nos alegra que nos ayudes. Hablemos de lo que tienes. Muy bien. Visitamos la cárcel y vimos el centro de visitantes. Es precioso. Estamos elaborando un modelo en 3D para mostrar la cárcel de Joseph Smith y su entorno a la gente. Entonces, ¿qué cosas debemos incluir para que sea lo más preciso posible? Bueno, afortunadamente tenemos una fotografía muy rara tomada alrededor de 1870-1878 por un fotógrafo local, y tomó una foto maravillosa de eso. A partir de ella, podemos discernir muchas cosas con solo mirarla. Además, contamos con una increíble historia antigua, escrita por Andrew Jensen, quien colabora en la oficina del historiador, en una misión de investigación con Joseph S. Black, llamado así por el profeta, y también con Edward Stevenson. En 1888 regresa allí. Conocen a alguien vinculado a la experiencia carcelaria, como James Ford, quien colaboraba como ayudante del alguacil y carcelero. Vigilaba a Joseph Smith. A partir de la información inicial, podemos deducir algunas cosas más. En primer lugar, es importante fijarnos en el tamaño total de la cárcel. Agradecemos a Andrew Jensen por anotar que la parte exterior que quedaba en 1888 medía aproximadamente 6,7 metros cuadrados. Tras eso, el grupo pudo ingresar a la cárcel y observar que las paredes tenían 4 pies de grosor, 2 pies de piedra caliza unida con mortero y un pie de roca suelta sostenido con madera o pilones. La descripción detallada de la estructura nos permite entender mejor su construcción. Prácticamente, una estructura de 22 por 22 pies, quitando 4 alrededor de las paredes. Es un interior de 14 por 14 pies. En lo alto, en el último piso, hay una ventana abierta de aproximadamente 1.5 pies cuadrados. Había 5 barras perpendiculares. Y abajo, en la cámara más baja, hay otra ventana abierta, y esta probablemente mide solo unos 30 centímetros por 15 centímetros. No es muy grande, tal vez 45 centímetros. Y abajo parece que había una barra horizontal. Creo que otra cosa importante es esa puerta, y tú lo sabes tan bien como cualquiera, Casey. Sí, tú mediste esa puerta exterior y mide casi 1,65 metros por 75 centímetros, pero también había una puerta interior, así que tenían la de fuera y la de dentro, en la madera interior, así que en realidad había una entrada con doble puerta. También intentó medir la altura y dijo que la planta superior tenía unos 2 metros y la planta baja unos 2 metros. Creo que eso es importante porque uno de los prisioneros era un hombre llamado Alexander McRae. Algunos dicen que medía entre 1,93 y 1,98 metros. Y existe una especie de tradición, folclore, no sé si se puede llamar así, según la cual no podían ponerse de pie en la cárcel. Si las medidas de Andrew Jensen son correctas, 2 metros arriba y 2 metros abajo, es probable que pudiera ponerse de pie. En efecto, en todos sus recuerdos, reminiscencias o documentos que crearon, nadie dijo que los presos no pudieran levantarse. Es un mito pensar que no podían. Sin duda, podían hacerlo en la planta superior. Quizá fuera un poco estrecho abajo. Ahora bien, ¿dónde estaban en la cárcel? Hay 2 pisos. ¿Estaban en el piso de abajo o en el de arriba? Andrew Jensen, en una reunión con James Ford, uno de los carceleros adjuntos, dijo que pasaban las horas del día arriba, tenían visitas todo el tiempo. Así que allí es donde comían y básicamente pasaban el día. Pero por la noche estarían en el calabozo, y creo que hay una idea errónea en la iglesia. Si regresas a Liberty y miras la maqueta que has visto, pensarías que están en el sótano todo el tiempo o en la celda del calabozo. Pero solo lo hacían por la noche. Por eso dicen, y Joseph Smith dice, que tenían frío. Siempre tenían frío. Incluso intentaron encender algunas fogatas allí abajo, pero esas ventanas son muy pequeñas y no hay chimenea. ¿A dónde iba a ir el humo? Pero tenían mucho frío por la noche. No hay duda. Pero durante el día,
estarían arriba. Y es interesante. Encontré un documento. En 1841, la Sociedad Histórica compró una estufa de repuesto para la cárcel, construida en 1833. Así que esa estufa estaba gastada. Y estaban comprando otra. Así que creo que ha habido una idea errónea de que no había calefacción arriba, pero sí la había. Por la noche, cuando bajaban y atravesaban una trampilla y los colocaban en el sótano o en la celda de la mazmorra, ahí es cuando hacía frío y solo tenían colchones de paja. Y tienen que mantenerse lo más calientes que pueden. Alex y yo hemos recopilado información crucial sobre la cárcel de Liberty. Ahora puedo empezar el proyecto de recrearla en un modelo 3D y ver mejor cómo habría sido en la época de José Smith. Voy de camino a reunirme con Central de las Escrituras. Son el mejor y más brillante de todos los equipos de video. Espera, ¿el guión realmente dice eso? Me encuentro con Daniel Smith, quien ha recreado lugares históricos de la Iglesia y el Antiguo Testamento en 3D, junto a Benjamin Griffin. El Elder Dukos es un misionero creativo que trabaja con modelos 3D. Les explico lo que he aprendido de la cárcel de Liberty y de Alex Bob, y les enseño en detalle las dimensiones del edificio, la investigación que conlleva y cómo todo está conectado. Creo que lo entendieron todo. ¿Lo entienden? ¿Lo entienden? Este chico lo entiende. Aunque se trata de representar la construcción del modelo, la cantidad de trabajo que se ha invertido es alucinante. Se tardó varios meses en crearlo y el renderizado puede llevar días, pero una vez terminado el modelo quería volver a hablar con Alex Bob para conocer sus impresiones. Elder Dukos y yo volvemos a BYU para enseñarle el modelo. Hola Alex. Bien. Hola. Le presento a Alex al Elder Dukos y luego nos sentamos para mostrarle lo que hemos creado. Tomamos parte de la información que nos diste y el Elder Dukos pudo armar un modelo digital para mostrar cómo habría sido la cárcel Liberty entre 1838 y 1839, cuando Joseph Smith y sus amigos estuvieron allí. Bueno, así que este es un video que hemos montado de la cárcel y del modelo que hemos hecho. Esto es solo una fotografía de la cárcel. Sí, esa es la fotografía de Hicks. Subiendo las escaleras, aquí es donde José se detiene y dice: buenas tardes Señores. a todos. La apertura y el cierre de las puertas, solo eso. Es muy sensacional. Quiero decir, realmente te emociona. Y he visto la puerta, pero esas puertas dobles se cierran una tras otra. Y ahora estás dentro. Se percibe el grosor de las paredes. Habrían cenado allí mismo, no habrían comido abajo, habría sido aquí arriba. Incluso durante el día, aquí dentro estará bastante oscuro. Y seguramente la trampilla en el centro, no lo sabemos. Pero parece el lugar lógico para la trampilla. Creo que es muy real. Sensación de encierro, de oscuridad. Es impresionante, no es un espacio grande, enorme. Y puedes imaginar a 6 personas constantemente en ese espacio. Eso puede ser muy, muy desconcertante. Hay algo en el hecho de no poder ir a ningún sitio o no poder moverse y actuar. 6 hombres adultos en un espacio tan pequeño sería realmente algo difícil. Psicológica y emocionalmente. No es que no se llevaran bien, pero creo que describe una experiencia dramática que ninguno de nosotros puede comprender realmente. A menos que fuéramos las personas involucradas, pero lo aprecio mucho y creo que eso nos dará una idea un poco más clara del tipo de experiencia traumática que fue para José Smith. Alex, puedes utilizar este modelo en tu clase de forma gratuita en Scripture Plus. Solo tienes que ir a la sección 121 y en la parte inferior verás los escenarios históricos. Haz clic ahí y te llevará a un sitio de Google que te proporcionará el modelo a tu disposición y puedes tocar y moverte por él, como si estuvieras caminando por la cárcel de Liberty. También puedes ir de una planta a otra haciendo clic en
los pequeños botones que hay aquí en el lateral de la pantalla que le llevarán a las diferentes plantas del edificio. Es asombroso. Creo que es una contribución maravillosa para ayudar miembros de la iglesia y otras personas a comprender un poco más la experiencia de la cárcel de Liberty. Partimos con mayor comprensión de las condiciones de vida de José en la cárcel de Liberty. Durante meses soportaron el frío extremo y el dolor, sabiendo que su pueblo estaba sufriendo. En la prisión, José anhelaba y suplicaba a Dios que le ayudara. El Señor le ofreció entonces una de las revelaciones más sagradas, ahora canonizada en Doctrina y Convenios. Mientras las paredes de la cárcel no dejaban entrar objetos físicos, no podían impedir que el Espíritu entrara en ellas y enseñara a José Smith. En este sentido, la cárcel de Liberty era un templo, un lugar donde Dios da revelación y consuelo. Hoy en día, a menos de 15 minutos de la cárcel de Liberty, se encuentra el templo de Kansas City, Missouri, un templo genuino, autorizado y dedicado al Señor. Las vivencias de José Smith en Liberty demuestran que todo sitio puede ser sagrado. Un templo no tiene por qué ser un edificio especialmente dedicado. Un templo es donde Dios nos consuela y habla con nosotros para brindar consuelo. Cualquier sitio donde Él nos guíe en pruebas es sagrado, incluso en tiempos oscuros. Y angustiosos momentos de nuestra vida, el Señor puede darnos consuelo y paz, tal como lo hizo con José Smith.